Estamos estudiando esta serie. ¿Qué es el calvinismo? Y con esto queremos aclarar en primer lugar que esto no es nada contra ninguna persona. Yo sé que muchas personas abrazan estos puntos, abrazan esta teología, pero no estamos haciendo algo contra las personas. A veces cuando no hay madurez no se sabe entender estas cosas, ¿no? Y piensan que es ataque de uno contra otro. No, señores, no es así. Así que respetamos a los hermanos que tienen otra postura. Es más, creemos firmemente que hay hermanos sinceros en la fe, que son hijos de Dios, que abrazan esta postura, pero son nuestros hermanos. Pero esta serie no tiene la finalidad de atacar a personas, simplemente de esclarecer, ya que hay muchos que nos están consultando, ¿no? Porque en los últimos tiempos se ha venido hablando de estas posturas soteriológicas y se da cuenta, la mayoría está haciendo lives como estos, explicando qué es esto y qué es aquello. Por ejemplo, muchos lives reformados o calvinistas están haciendo una explicación de lo que es el provisionismo, ¿no? Bueno, no hay ningún problema. Igualmente nosotros, como estamos en esta ola de presentaciones, de posturas, de refutaciones y hasta de debates, pues muchas personas nos preguntan, pastor, ¿qué es calvinismo? Ahí está. Este es un artículo de los propios calvinistas. Esto no lo hemos hecho nosotros, ¿no? Esto se puede consultar en internet fácilmente. Ahí está la explicación, por ejemplo, que vimos la vez pasada sobre la depravación total. Ahí está. Nosotros no estamos haciendo esto, ¿se dan cuenta? Entonces tengan honestidad. Ahí está, por ejemplo, cuando citan el canon de Dort, ¿no? El canon de Dort nos dice, ¿ve? Es una página calvinista, ¿te das cuenta? Ahora pasaríamos a esto que es la elección incondicional. El segundo punto que vamos a analizar el día de hoy en esta miniserie. Entonces, nuevamente, por favor, no nos acusen de levantar muñecos de paja cuando solo estamos leyendo la explicación que los mismos calvinistas están dando de su postura. Y ellos inician en el primer punto con la depravación total del hombre, es decir, que el hombre, uno está incapacitado para salvarse, está imposibilitado para venir a Dios. Hasta ahí hemos dicho que estamos de acuerdo, pero ellos lo exageran al punto de decir que el hombre no tiene libre albedrío, no puede creer, no puede arrepentirse, no entiende absolutamente nada, cero, cero, 0% de las cosas de Dios. Y eso ya hemos dado respuesta, ¿no? Ya hemos dado respuesta de que, aunque es cierto que el hombre está incapacitado en sí mismo, sin embargo, no está incapacitado de parte de Dios, porque Dios le capacita para que él pueda comprender los elementos básicos y necesarios para responder al llamamiento del Evangelio, sea con fe para salvación o sea rechazando por incredulidad, ¿sí? Por rebeldía para condenación. Todo eso entonces proviene de Dios, no proviene del hombre, ¿no? Entonces, el primer punto, la depravación total del hombre, no es acorde a las escrituras. Ahora, usted va a ver que este es un sistema muy lógico de principio a fin, de manera que el siguiente punto se enlaza al punto anterior. Es como una cadena o como un sistema de escalera que si no está el primer escalón se cae todo lo demás. Así que deberíamos decir que si el primer punto, que es la base de los demás, no se halló bíblico, automáticamente los demás tampoco son bíblicos, ¿no? De ahí que los propios calvinistas digan que es absurdo que existan alguna especie de calvinista de algún punto. Hay calvinistas que dicen, yo soy calvinista de un punto, yo soy de dos, yo soy de tres, ¿no? Yo soy solo de cuatro. Y bueno, los calvinistas dicen eso es algo totalmente absurdo, no se puede, ¿no? Porque el sistema calvinista está fuertemente enraizado. Es como si fuese una sola unidad, una sola cadena. Y si rechazas uno, se cae automáticamente todo. No lo digo yo, lo dicen sus propios libros, la explicación de los propios calvinistas acerca de este sistema que es muy lógico. ¿Por qué? Porque ellos usan mucho la filosofía. Y al establecer silogismos, pues van estableciendo un sistema que les parezca muy lógico. Es decir, la preocupación principal no es que esté acorde con las escrituras, es que tenga un orden muy lógico.
Ese es el detalle, ¿no? Y como les dije, esto no tiene malo cuando alguien quiere presuponer algo, pero cuando ya tomas los pasajes de la Biblia y los sacas de su contexto y dices algo diferente de lo que el pasaje está diciendo, ahí sí tenemos problemas, ¿no? Ahí sí, porque cada verso, cada versículo, cada pasaje, es más, cada palabra debe entenderse dentro de su contexto. El segundo punto, elección incondicional, se basa en el punto anterior. Es decir, que ya que el hombre está tan depravado que no puede creer, está muerto, no puede decidir, no puede entender nada, entonces Dios soberanamente y arbitrariamente, ¿qué significa arbitrariamente? Que lo hace sin razón alguna, simplemente porque quiere, ¿no? Entonces Dios, de manera arbitraria, Él va a elegir a quiénes salvar. No va a querer salvar a todo el mundo, va a querer salvar solo a los que Él quiere, nada más, ¿no? Entonces va a elegir desde antes de crear al hombre quién se salvaría y quién no se salvaría. Ahorita lo van a ver en la explicación que ellos mismos dan. Luego, la expiación limitada otra vez se fundamenta en el punto anterior. Y la idea es que como Dios ha elegido quiénes se van a salvar y solo ellos se van a salvar, por lo tanto, cuando Cristo Jesús murió en la cruz, murió solo por aquellos que habían sido elegidos. Por lo tanto, no murió por los demás hombres, no murió por nadie más, sino solo por aquellos que él había elegido o escogido antes de la fundación del mundo. De manera que la expiación que Cristo Jesús obró en la cruz sería una expiación limitada, limitada solo a los elegidos previamente. Muy bien. Eso nos llevaría al cuarto punto, que se fundamenta otra vez sobre los puntos anteriores, la gracia irresistible, ya que Dios ha elegido quiénes se van a salvar y Cristo pagó solo por ellos porque se van a salvar de todas maneras, entonces Dios envía gracia irresistible, es decir, que lo va a atraer a sus escogidos a la salvación sin que ellos hayan ejercido fe previa. Simplemente los va a regenerar, simplemente le va a dar vida y los va a arrastrar a la salvación sin que ellos hagan absolutamente nada. Estaban totalmente muertos y Dios los toma y los arrastra a la salvación sin que ellos quieran, sin que ellos decidan, sin que ellos se arrepientan, nada. Simplemente Dios los fuerza a la salvación, ya que son elegidos y tienen que ser salvos irremediablemente. Muy bien. Y eso nos llevaría al quinto punto, que es otra vez se basa sobre los demás puntos anteriores, la perseverancia de los santos, es decir, que vamos a ver quién persevera y si persevera hasta el fin, entonces él fue un elegido, pero si no persevera, obviamente no fue un elegido. La perseverancia de los santos asegura que solo los elegidos van a llegar hasta el final, hasta la glorificación. Solo los elegidos, nadie más. Esto obviamente es un fatalismo, puesto que ya no hay puerta de salvación para las demás personas del mundo, solo para los elegidos, de manera que es una seguridad que se basa en una elección arbitraria y en un forzarte a la salvación. ¿Dónde está Cristo aquí? Bueno, creo que solamente es una pieza de todo el sistema que se ubica en el tercer punto, expiación limitada. Cristo Jesús solamente fue usado para derramar su sangre de expiación por aquellos que fueron elegidos. Entonces ahí también tendríamos que ya explicar después esa inconsistencia, ¿no? Puesto que cuando vamos a la Biblia, todo, absolutamente todo, está fundamentado en Cristo de principio a fin. Cristo no sería solo una pieza, ¿no? De un engranaje del sistema, sino sería el motor que lo mueve absolutamente todo, ¿no? Por eso que tenemos que empezar por el carácter de Dios. Por ahí tendríamos que empezar. Pero este sistema empieza por la depravación del hombre. Muy bien. Ahora, ya que di un breve resumen de estos 5 puntos, vamos a ver la explicación que ellos dan al segundo punto, elección incondicional. Muy bien. Vamos a ver la explicación. Dice, Dios elige a quien Él quiere elegir. ¿Te das cuenta? No hay razón para ello, simplemente es arbitrario. Arbitrario es que no hay razón, no hay explicación. Alguien hace simplemente porque quiere hacerlo, y ya está. Dios elige a quien Él quiere elegir. Este es uno de los puntos más conflictivos. Sin embargo, está muy ligado al anterior. Ellos mismos lo dicen, si se dan cuenta. Este punto, aunque es muy conflictivo, dice, está muy ligado al anterior. Es un sistema lógico, recuerden, no los puede separar. De manera que aquellos que quieren
ser calvinistas, pero tomando solo algunos puntos, no lo son en realidad, ¿no? Son una especie de híbridos, ¿no? Pero en realidad no están abordando las cosas como deberían ser y no sería prudente, ¿no? Tomar este punto me gusta, pero este punto no me gusta. No se puede, pues, porque cada punto está fundamentado sobre uno, ¿no? El uno sobre el otro. Entonces no se puede tomar uno y abandonar los demás, ¿ok? Entonces por eso dice, está muy ligado, ni siquiera ligado, está muy ligado al anterior. Entonces se explica así. Debido a que estamos muertos, ahí está, eso es lo que plantean en el primer punto de la depravación total, ¿no? Debido a que estamos muertos, literalmente inhabilitados de tomar, mira, cualquier tipo de decisión que nos ayude. O sea, date cuenta que ellos exageran la depravación, porque nosotros podemos estar de acuerdo en la depravación en el sentido de que el hombre no emana su salvación. El hombre no se puede autorregenerar. El hombre no puede hacer ninguna obra expiatoria. Hasta ahí la depravación es correcta, pero cuando ellos dicen depravación total, ya ellos van a este extremo. El extremo de decir que el hombre está inhabilitado de tomar cualquier tipo de decisión que nos ayude. Y ahí sí ya no estamos de acuerdo, porque la Biblia es clara de que Dios ha habilitado al hombre para que pueda responder. La Biblia es clara en eso, ¿no? Pero el sistema no lo permite, así que muchas veces tenemos que quedarnos o conformarnos al sistema y no a la Biblia. Y en la mayoría de casos luego forzar la Biblia a que encaje a mi sistema, y ese es un problema. Ese es uno de los graves problemas por lo cual hacemos muchas veces una batalla contra el sistema calvinista, no porque queremos atacar a las personas, sino porque nos parece que la Biblia está siendo corrompida, que la Biblia está siendo tergiversada, que la Biblia está siendo manipulada, que los versos están sacados de su contexto. Entonces ahí está el celo vivo por la palabra de Dios, ¿no? Bueno, entonces ellos dicen aquí, literalmente inhabilitados de tomar cualquier tipo de decisión que nos ayude. Ahora mira, la única salida, ojo, para ellos, la única salida, dice, a nuestra muerte espiritual es que Dios nos saque de ella. Muy bien. Ahora, esta frase de aquí puede ser aceptada siempre y cuando lo veamos desde el marco bíblico, ¿sí? Desde el marco bíblico, pero ellos ya lo están llevando a otro plano, ¿no? Que ya vamos a ir entendiendo. Entonces, en cierta medida esto es verdad. La única manera es que Dios nos saque de la muerte espiritual. Sí, pero ellos lo van a llevar a otro plano. Por ejemplo, de que ese sacar de Dios no sea su intención de hacerlo para con todos, sino solo para lo que Él quiere. O sea, los van a llevar a ese plano. Ahora citan 2 Timoteo 1:9, diciendo, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Muy bien, nosotros también estamos plenamente de acuerdo con este versículo, pero este versículo no está enseñando que Dios elige solo a algunos para salvación. Ya lo veremos, ¿no? Dice, si realmente creemos que somos malos, no tenemos derecho a quejarnos de que Dios ejerza su gracia soberanamente. Es decir, como todos los hombres somos perversos, malos, depravados, que Dios quiera salvar solo a algunos y dejar al resto, entonces no tienes por qué quejarte, porque tú eres malo, perverso, tú eres un depravado total, ¿no? Entonces tú nunca elegirías a Dios, no tienes esa capacidad, estás inhabilitado y Dios no quiso salvarte. O sea, esa es la verdad del calvinismo. No quiere salvarte. Cuando ellos dicen aquí que Dios ejerza su gracia soberanamente, se refiere a que Él quiere salvar solo a los que Él quiere, pero a los demás no quiere salvarlos. Pues si Dios no quiso salvarte a ti, ¿qué le vas a hacer? Tú eres tremendamente malo y perverso y te lo mereces. Mereces que Dios te abandone. Mereces que Dios te... O sea, ¿cuál es el punto débil justamente de este sistema? Es que ellos ponen su fundamento sobre lo que el hombre es y el hombre merece, pero no ponen su fundamento sobre lo que Dios es y lo que Dios hace en base a su carácter y naturaleza. O sea, Dios hace en base a lo que Él es. Justamente el provisionismo sí tiene esa base. El provisionismo se basa en quién es Dios, cuáles son sus atributos, cuál es su carácter, cuál es su naturaleza y en base Dios obrará. Pero ellos no, ellos dicen, no, Dios va a obrar de acuerdo a lo que el hombre es. Como el hombre es perverso, pervertido, el hombre es mal, el hombre no se va a salvar nunca, bueno, Dios no quiere salvarlo y ya está. Ahora,
a mí me preocupa algo, ¿no? Que el atributo de soberanía está siendo mal interpretado. El atributo de la soberanía está siendo mal entendido. Y dos, el atributo de soberanía está siendo interpretado fuera o separado de sus otros atributos, como si Dios fuera solo soberano, cuando Dios también es gracia, amor, bondad, justicia, equidad. La Biblia dice claramente que Dios no hace acepción de personas, pero sin embargo acá dice, como tú eres depravado, o sea, se basa en el hombre, ¿no? Se basa en lo que el hombre es. Como tú eres depravado y malo, no tienes que quejarte. Si Dios decide abandonarte, no tienes por qué quejarte. Así de simple. Ahora, sigamos. La elección incondicional simplemente significa que Dios escoge, ojo, Dios escoge dar vida eterna sin haber visto nada bueno en los elegidos. Dios te va a elegir, pero arbitrariamente, sin ver nada bueno en ti para que lo merezcas. Muy bien. Ahora, ellos citan ahí Juan 15:16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Ahora, hay un problema con este verso que están citando, ¿no? Porque aquí también está incluido Judas y Judas también está siendo escogido y Judas también está siendo designado. Justamente esta palabra designé se halla en Hechos capítulo 13, uno de los versos favoritos que ellos eligen. Fueron ordenados para vida eterna, ¿no? Creyeron, todos los que fueron aquí ordenados no es predestinado, ordenado es designado. Pero qué interesante, porque Judas también fue designado. Ahora, ¿quién me diría que Judas está en los cielos? Bueno, hay algunos calvinistas que sí creen eso, que Judas fue salvo, ¿no? Pero para los que manejamos el asunto desde la perspectiva bíblica, no podemos aceptar que Judas haya sido salvo. Pero sin embargo también fue designado a dar fruto, fue designado a que su fruto permanezca, fue designado a ser escogido también con estos apóstoles. Pero ¿qué pasó con Judas? Ah, entonces están exagerando obviamente el verso y lo están entendiendo fuera de su contexto. Ya explicaremos más acerca de este contexto de Juan capítulo 15, que es ministerial, que no es soteriológico. Y si ellos lo entienden en el plano soteriológico, se van a encontrar con grandes problemas. Ya lo veremos después. Pero en su explicación dice, ¿no? Juan capítulo 15, 16 no nos da lugar a dudas. Mira, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé, dice, ¿no? Asimismo, vemos mucho acerca de esto en la teología paulina. Wow, ellos van a citar algunos pasajes del apóstol Pablo. Bueno, eso vamos a responder después. Ellos citan Romanos 9, el clásico caballo de batalla de Romanos 9, ¿no? Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me tendré compasión del que yo tenga compasión. Entonces ellos toman esto para decir, mira, acá está eligiendo solo a quien quiere. Vamos a ver si realmente dice ese verso cuando lo ubicamos en su contexto, ¿no? Efesios capítulo 1, otro clásico caballo de batalla. Cuando es un contexto totalmente diferente, pero como tiene la misma palabrita, tenemos que forzarlo a que diga exactamente lo que queremos que diga, y no es así. Pero dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijo. Oye, esta versión me gusta más. ¿Ah? Esta versión me gusta más. Esta versión está muy buena, de verdad, ¿no? Y creo que es la Nueva Biblia de las Américas. Esta versión está muy buena, ¿no? Y no les ayuda a su postura, más bien ayuda a nuestra postura, ¿no? Nos predestinó para adopción, eso está muy bueno. Como hijos, para sí, dice, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eso refuerza nuestra postura. Luego, primera de Tesalonicenses. No. Terrible si van a usar este pasaje. ¿Ah? Este pasaje más bien va en contra de su postura. Pero bueno, igual lo van a usar, ¿no? Porque nuestro evangelio no vino. Ah, perdón. 4. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes. Ellos van a decir, ah, ya, es como que ustedes fueron elegidos, algo así, ¿no? Porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes, etcétera, etcétera. Ya lo veremos después, ¿no?
Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso. No, increíble, están usando versos que van contra su propia postura. Verso 13, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación. Entonces, a veces Dios los eligió a ustedes para salvación, no los eligió al resto. Una interpretación, pero bueno. Lamentablemente también aquí tenemos deficiencia de traducciones, ¿ah? Especialmente en la Reina Valera 60, que ya sabemos que tiene muchos errores de traducción. Pero eso ha propiciado que a muchos quieran reforzar con esos versos sus posturas teológicas. Y lamentablemente, a veces esos errores también se traspasan a otras versiones, ¿no? Y Corintios 1:20, no puede ser. Yo me impresiono de que estén usando versículos que contrarrestan su postura. O sea, ni uno de estos versos los avala, más bien los contradice. Dice ahí, Dios ha escogido lo vil y menospreciado del mundo, lo que no es para anular lo que es. Wow, dice, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Bueno, acá van a haber fuertes problemas, ¿ah? Fuertes problemas, ¿eh? Muy bien, a ver, aquí tenemos, creo que Romanos 9 es como que el verso, digámoslo así, más fuertecito que tiene, ¿no? Porque se necesita de mucho análisis aquí para entender un poquito más a fondo. Pero los demás versos no, hermano, los demás versos son muy fáciles de comprender en su contexto y que sabemos que van contra su postura. Y los vamos a analizar. Pero déjenme aquí separar algunos versos que me vinieron a la mente en este momento para que no se me vaya a olvidar. Vamos a poner aquí. Listo, vamos a anotarlo para que no se nos vaya a olvidar. Acá está, primer versículo, después tengo otro en mente. Ahí está. Ahí está. Tengo un versículo aquí, pero impresionante, ¿ah? Impresionante. Listo. Ya, ahí lo dejo anotado para que no se me vaya a olvidar. Muy bien. ¿Qué le ha parecido hasta ahora el resumen? ¿Qué le está pareciendo? Depende de la explicación que ellos mismos dan en su postura, ¿no? No vayan a pensar ahora que nosotros estamos inventando, que estamos haciendo muñecos de paja, cuando solamente estamos leyendo la explicación que los propios calvinistas hacen de su postura. Sigamos en esta parte para ya pasar a la respuesta bíblica, ¿ok? Bueno, después de dar estos versos bíblicos, ellos dicen, ¿no? Nuestros hermanos de casi 400 años atrás, bueno, qué bueno que acepten que su postura es nueva, ¿no? Si tiene solo 400 años, no tiene 600, no tiene 800, no tiene 1000, no tiene 1500, no tiene 2000 años, tiene solo 400 años nada más. Nada más. O sea, que pasen otros 350 años y el provisionismo tendrá lo mismo, ¿no? Muy bien. Nuestros hermanos de hace casi, por supuesto que eso lo dije en modo broma, porque yo sé que les gusta tomar mis bromitas y luego en base a eso hacer sus refutaciones. No, descabellado. Nuestros hermanos de hace casi 400 años atrás, nos dicen, por el decreto de Dios, por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles, ojo, algunos hombres y ángeles, y aquí se está citando una confesión, la confesión de Westminster, acá está, capítulo 3, ¿verdad? Punto 4, acá está. No es que se esté simplemente hablando, parafraseando, se está citando, ¿no? Ahora, ¿qué hace Dios? Dice ahí, elige algunos hombres y también ángeles. Ojo, no solo son los hombres, no solamente es para la humanidad, también incluyen a los ángeles. Descabellado. Algunos hombres y ángeles son predestinados para vida eterna. Ahora, creo que aquí están confundiendo ellos mismos la predestinación con la elección, ¿no? Pero bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Entonces, dice que algunos hombres y ángeles son predestinados para vida eterna. Ahora miren, y otros son preordenados para muerte eterna. Entonces, esto es la explicación completa de lo que involucraría la predestinación reformada, que sí o sí en su esencia, origen y naturaleza es doble. Es doble. No puedes pensar que hay solamente una predestinación
de creyentes, pero al resto no hay predestinación. No, 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 no. La predestinación en su marco total abarca elección de algunos para vida eterna y elección de otros para muerte eterna. Así es. Esa es la predestinación. Y si alguien no acepta ya esta doble predestinación, no acepta nada de la predestinación, o sea, no cree en la predestinación. Solo está agarrando cositas de acuerdo a su conveniencia y favoritismo, pero no está abrazando la postura completamente, así que no está siendo íntegro. No, si usted viene, no, 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 Dios no predestina para condenación. Usted no está siendo honesto ni con usted mismo. Usted no está abrazando la postura, ¿no? Usted solamente está satisfaciendo su propio gusto. La postura equivale, ¿sí? Tanto los elegidos para condenación y también elegidos para condenación. Eso es la predestinación. Algunos son destinados a la vida eterna y otros son destinados a la muerte eterna. ¿Te das cuenta? Esa es la posición completa, la verdadera, la correcta. Así que ten cuidado. Por ahí algunos te van a decir, no, no, no creo en la doble predestinación, creo solamente en una predestinación. No se puede. No se puede. Por eso que hay que escuchar a los verdaderos calvinistas. Los calvinistas te van a decir así, no, la predestinación es doble. Y si alguien no la acepta, no, no, no está abrazando la postura verdadera. Ellos mismos te lo van a decir. Muy bien. Bueno, amados hermanos, vamos a la respuesta bíblica. ¿Qué les parece, no? Vamos a la respuesta bíblica. Ya hemos leído lo que ellos explican de su propia postura. No estamos inventando absolutamente nada. Es lo que eh, ellos están planteando, ¿no? Ellos están explicando con lujo y detalle, así que no vayan a pensar, ese es un muñeco de paja. No. Además, si es la propia explicación de ellos, ¿por qué le llamarían muñeco de paja? ¿En qué momento estarían en contra de su propia postura? No, 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 eso no tendría ningún sentido. Ningún sentido, ¿no es así? Muy bien, ahora sí, vamos a la respuesta bíblica. Gracias por los comentarios, gracias por los hermanos que están llegando en esta hora, por compartir, por darle el like y todo eso, que Dios les bendiga grandemente. Muy bien. Entonces, como vimos, ¿no? El calvinismo explica de la elección incondicional que Dios eligió soberanamente, aunque eso sería arbitrariamente más bien, a ciertos individuos para salvación, ¿sí? Y que esa elección no depende de ninguna condición previa, ¿ya? Por ejemplo, el hombre no tiene fe, el hombre no tiene arrepentimiento, no hay ninguna respuesta del ser humano. Sí, solo y meramente el beneplácito de su voluntad. Eso es justamente algo arbitrario, ¿no? Dios va a elegir, pero sobre la base de lo que Él quiere y punto. No hay razón alguna, no hay más razón. Entonces, según esta doctrina, la gracia de Dios es discriminatoria, porque Él elige a algunos y abandona a otros. Elige a algunos a la vida eterna y ordena a otros a la condenación eterna. Y las razones siempre serán desconocidas para nosotros. No hay razón alguna. Por eso que tenemos que decir que es arbitrario, ¿no? Porque no hay razón alguna para eso. ¿Ya? Y bueno, ya hemos visto que se usan algunos pasajes de la Biblia para intentar defender su postura, como Efesios capítulo 1, Romanos capítulo 9, Juan capítulo 6 también, Hechos capítulo 13, ¿no? 2 Timoteo 1:9, como vimos anteriormente, o al mismo Romanos 8 también 29 al 30, ¿no? Son versículos usados para defender que la elección para salvación es solo de algunos y no, la salvación no es provista para todos, ¿no? Bueno, la elección no es de individuos. Toda vez que la Biblia usa el término de elección, lo usa de manera colectiva. Y la elección no es como ellos se están imaginando que Dios va a elegir quién se salvará. No es así, por lo menos no en los términos que se usan. Cuando la Biblia utiliza el término elección, hay que analizarlo dentro de su contexto, por supuesto, ¿ya?
Ahora, entendemos que la salvación, según la Biblia, es corporativa porque es en Cristo y es condicionada a la fe en Cristo. Esa fe está siendo provista por Dios, sí, no hay ningún problema, pero no está siendo provista solo a un grupo de elegidos. La fe ha sido provista para todos por igual. La iluminación, la capacidad de creer, de entender, de responder, todo viene de Dios, no viene del hombre. Por lo tanto, aquí no tendríamos un antropocentrismo, o sea, un humanismo, ¿no? De pensar que el hombre está generando de sí mismo libre albedrío, de sí mismo está generando el creer, de sí mismo está generando, qué sé yo, la gracia, ¿no? O la propia salvación. No, el hombre recibe lo que Dios ha provisto para todos. Entonces, Dios es la fuente de la salvación, no lo es el hombre. Y en eso hay que saber entender bien las cosas, ¿no? Bueno, el texto bíblico de Efesios capítulo 1, verso 4 o verso 5 no dice que fuimos elegidos de manera individual para creer. Ese es el asunto aquí, que ellos tergiversan la idea del pasaje y ellos proponen que Dios está eligiendo incrédulos para que lleguen al creer. Pero vamos a leer el verso, hermanos, vamos a leer el verso. Y es más, vamos al contexto para ver si es cierto que Dios está eligiendo hombres del mundo para que lleguen al creer. Estamos en Efesios capítulo 1, ¿ya? Vamos a comenzar por ahí. Miren aquí. Ahí está. Entonces, este es el verso que usan para su justificación. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Y mira, acá está el para. El para es el propósito. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Muy bien. Entonces, este escogió ellos, para ellos es la elección individual. Pero díganme ustedes, cuando el verso dice, Él eligió algunos del mundo o algunos de los pecadores o algunos de los incrédulos para que lleguen al creer. No lo dice. No lo dice. Lo que sí está señalando este contexto, el contexto completo de Efesios, está señalando un plan, un propósito. Y eso es lo que hay que examinar aquí. ¿Cuál es el propósito? ¿No? Vamos a ver acá. Acá está, por ejemplo, propósito. Acá, el verso 11, ¿no? Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Acá habla de el hacer las cosas. Acá el plan, el propósito no descansa sobre la elección individual de quién será salvo, sino sobre un propósito, un plan, un hacer las cosas, ¿sí? Y eso es el propósito. Y esto se va a mantener, amados hermanos. Por ejemplo, si vamos un ratito al capítulo 3 de Efesios, se va a mantener esa idea del autor. Efesios capítulo 3. Ahora, una recomendación, siempre, siempre, siempre que quieras entender un pasaje, un versículo de la Biblia, siempre analiza a la luz del libro completo, algo que no hacen nuestros estimados de la otra postura. Y ahí está, otra vez en el capítulo 3, verso 11, conforme al propósito eterno que hizo, mira, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Muy bien, entonces dice ahí, en quien tenemos seguridad, o sea, en Cristo, y acceso con confianza, en Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se llega ahí? Por medio de la fe en Él. Entonces, esto es más o menos la línea de pensamiento del autor. Desde el capítulo 1 al capítulo 3, él va a decir que Dios soberanamente, por su voluntad, trazó un propósito desde la eternidad. Y ese propósito descansaba en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo está tratando aquí. Conforme al propósito eterno, por eso dice que fue antes de la fundación del mundo. Él trazó un plan. Él tuvo un propósito que hizo, dice, en Cristo. Recuerda el hacer. Acá habla del hacer. Que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Volvamos al capítulo 1 para analizarlo según esa idea, ¿no? La idea que encontramos en el mismo libro. Entonces, otra vez, aquí encontramos el propósito. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo,
dice, para que fuésemos santos y sin mancha. Muy bien. Según nos escogió en Él. Esta palabrita de aquí, este conector, es lo que muchos abandonan y no lo consideran. Ellos rápidamente van a la palabra. Dice, nos escogió, ya ves, nos escogió, punto. Ya no tienes nada que hacer, es bíblico la elección. Pero espérate un momento. No dice nos escogió. Ni siquiera dice que nos escogió en nosotros mismos. No dice que nos escogió directamente, sino dice nos escogió en Él. ¿Y por qué dice antes de la fundación del mundo? Porque está hablando del propósito eterno, que ya vimos que aquí en el contexto también se está trazando, ¿no? Conforme al propósito. Así que está hablando de un plan soberano que tenía un orden y tenía agentes. Los primeros agentes, según lo que veremos ahorita, van a ser justamente los del pueblo judío, los del pueblo de Israel. Pero ellos desistieron de ese plan o de ese propósito. Y los gentiles, sin haber estado en ese plan involucrados, fueron añadidos simplemente mediante la fe. Y es lo que Pablo va a explicar a lo largo de todo Efesios. Hermanos, estoy considerando hacer un estudio de Efesios completo ya en otra ocasión, porque no se está entendiendo Efesios el día de hoy. Se lo está tergiversando totalmente. Ahora, pero para ir aclarando esto, y usted tenga la máxima convicción de que esta simplemente postura o interpretación es lo que realmente está diciendo el contexto, vamos a hacer un ejercicio muy breve, ¿no? Miren, aquí Pablo inicia diciendo, nos bendijo, nos escogió, ¿no? Fuésemos, habiéndonos, ¿no? Tenemos para con nosotros. Ahora, cuando usted lee eso, dándonos, que esto es el plural de primera persona, nosotros, usted tiene un paradigma en la mente de que toda vez que lee este nosotros en la Biblia, ese paradigma le obliga a pensar que está hablando de nosotros la iglesia, nosotros los gentiles o nosotros la iglesia hoy. Pero no. Usted no debe interpretar ese nosotros según lo que le parece, porque dice nosotros, ya ve, habla de nosotros. Es más, algunos dicen, pero Pablo se está incluyendo, entonces está hablando de la iglesia. Pero presten atención al pasaje mismo, porque ese nosotros va a continuar aquí, dándonos a conocer, ¿no? Y todo esto. En él, asimismo, tuvimos, plural de primera persona, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, muy bien, muy bien. Ahora, 12, mira, a fin de que seamos, sigue en el seamos, plural de primera persona, seamos para el avance de todos. ¿Quiénes? Nosotros, muy bien, nosotros. ¿Quiénes? ¿La iglesia? ¿Los gentiles? No. ¿Nosotros? ¿Quiénes? Los que primeramente esperamos en Cristo. Desde el verso 3 hasta el verso 12, todo ese pasaje habló de nosotros, ¿quiénes? Los que esperábamos primero en Cristo Jesús. Ahora, esto es interesante porque va a haber un cambio rotundo. Ahí nada más, mira, en Él también cambió, vosotros. Ya no dice plural de primera persona, nosotros, sino ahora dice plural de segunda persona, vosotros o ustedes. Espera. Pablo, ¿por qué no dices en él también nosotros, no, en él también vosotros? Cambio de dirección. Cambio de dirección. Ahora yo les voy a mostrar esto en otra versión. Vamos a mostrarles en otra versión para que más o menos entiendan a qué se está refiriendo Pablo con esto. Muy bien, vamos a buscar a ver dónde está esta versión. Acá. Un ratito, que me está haciendo. Ahora sí. Muy bien. Vamos a buscar una versión diferente, ¿no? Para ver qué está diciendo aquí y no sea que nos está ocurriendo a nosotros de repente, ¿no? De repente se nos está ocurriendo a nosotros esta cosa. Efesios capítulo 1, se fue al capítulo 3, no sé por qué. Ya, ahora sí. Vamos a ver lo que está diciendo aquí. Por ejemplo, la TLA. Ahí está. La TLA traduce así. Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza
en Cristo para que lo alabemos por su gran poder. Dios quiso que los judíos fuéramos. Ahora ya entiendo por qué Pablo se incluye, porque él es judío, hablándole a toda Asia, a los gentiles. Dios quiso que los judíos fuéramos nosotros los judíos. Entonces no habla de nosotros la iglesia, nosotros los gentiles, sino nosotros los judíos. Eso eligió Dios, que nosotros los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo. Por decir, los que primeramente esperamos en Cristo. Y aquí, ¿cómo cambia? Mira, ustedes. En Él también ustedes. ¿Quién ustedes? Gentiles. Ya lo vamos a ver. A ver, busquemos otra versión. Ya nos está gustando esto, ¿eh? Busquemos otra versión. Creo que la PDT también tiene mucho que decirnos aquí. Vamos a buscar. Acá está, la PDT. ¿Qué tiene que decirnos la PDT de este versículo? Porque hay que analizar el contexto y que hacer una adecuada interpretación. Y hay versiones que hacen muy bien interpretación. No en todos los pasajes, pero en algunos pasajes lo hacen mejor que otras versiones. Muy bien, la PDT dice lo siguiente. Versículo 12. Nosotros los judíos. Nosotros los judíos ya estábamos esperando al Cristo desde hace tiempo. Fuimos elegidos para alabarle por su grandeza. Y esto mismo, oye, ahora cambia. Ustedes. A ustedes ya no se traza el mismo plan de elegidos, ¿no? Éramos nosotros los elegidos. Fuimos los primeros, para ser los primeros. Pero ustedes, dice, oyeron el mensaje. Acá no habla de elección para ellos, no habla de predestinación para ellos, ¿no? Sino, ustedes oyeron el mensaje de la verdad. O sea, las buenas nuevas, buenas noticias de su salvación y creyeron en Cristo Jesús. ¡Wow! Entonces, aquí otra vez, nosotros los judíos fuimos elegidos para alabarle por su grandeza. Nosotros los que ya estábamos esperando al Cristo desde hace tiempo. Entonces, usted no puede pasar por alto esto, hermano, porque esto es la retórica del autor. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Sabes por qué? Porque, amados hermanos, en esta época, judíos y gentiles estaban en discordia. Judíos y gentiles estaban peleando y fragmentando la unidad de los creyentes aquí en esta época, en este tiempo. Por eso que Pablo, cuando se enteró de esto, va a hablarle de esta manera retórica. Primero, si bien judíos, nosotros los judíos fuimos elegidos, sí, estamos en este propósito eterno, sí, muy bien, pero ustedes simplemente por oír el Evangelio, poner fe en el Evangelio, fueron añadidos. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que vamos a ver en el capítulo 2. Esencial para entender todo esto. Vamos al capítulo 2, ¿ya? Vamos ahí. Esencial para que usted vea con claridad lo que está diciendo aquí. Efesios 2, capítulo 2, verso 11, ¿ya? Efesios 2, 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, ahí está, mira, vosotros, el mismo vosotros del capítulo 1, verso 13, en él también vosotros. ¿A quiénes se refiere con vosotros? Ahí lo dice, en otro tiempo, vosotros los gentiles. De manera que cuando Pablo decía nosotros, no hablaba de los gentiles, no hablaba de la iglesia, no hablaba de todo el mundo, hablaba de quién? De los judíos, nosotros los judíos. Estamos incluidos en este propósito eterno, en este plan. Pero usted sabe que eso no llevó a que todos los judíos sean salvos. Por supuesto que no. Porque ahí el Señor está hablando de un plan en Cristo, no está hablando de elección individual a cada uno de ellos. Y si fuese así, y si ellos aceptan que aquí se está hablando en el capítulo 1, verso 12, del pueblo de Israel que primeramente esperaban en Cristo, y si esa elección fuera soterológica, entonces la conclusión sería de que todos los que pertenecen a Israel son salvos. Por supuesto que no. No está hablando, por lo tanto, de salvación individual. Está hablando de el propósito que Cristo o que Dios se trazó en Cristo desde antes de los tiempos. Y que eso era administrado primeramente por los judíos, pero que después, con la iluminación que vino por medio de la revelación de Dios al apóstol Pablo, saltó por medio del Evangelio para todo el mundo y por lo tanto aún los gentiles que no estaban incluidos en este propósito fueron añadidos simplemente por la fe en el Evangelio. Y usted va a verlo aquí. Bueno, vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, o sea, los judíos, hecha con mano en la carne, en aquel tiempo que dice, estabais sin Cristo.
Ahora, ¿pero los judíos acaso tampoco estaban sin Cristo? Bueno, habla del propósito, recuerda. ¿Quiénes estaban más cerca? Los judíos. ¿Quiénes estaban con la esperanza en Cristo? Los judíos. Así que ellos sí tenían ahí la esperanza mesiánica, pero los gentiles no lo tenían. Por eso dice, estabais sin Cristo. Mira, alejados de la ciudadanía de Israel. Usted no puede interpretar Efesios 1.4, Efesios 1.5 sin el elemento retórico de toda la carta, donde Pablo sí está haciendo distinción entre dos grupos, dos pueblos, los judíos, que son los de la ciudadanía de Israel, y los gentiles, que estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Y como no estaban en Israel conforme al propósito eterno de Dios, ¿qué pasaba? Eran ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahí está. Esto es una economía. Antes se dio primeramente por medio de Israel. Por eso ellos eran el pueblo elegido, ellos eran los escogidos. Y eso no quiere decir que todos ellos eran salvos. No, sino que el plan era en Cristo. A través de Israel, la simiente de Abraham vendría. Y ellos lo malentendieron pensando que la simiente eran ellos mismos. Somos nosotros el pueblo elegido, somos nosotros los que heredamos del reino, somos nosotros los salvos. No habían entendido el plan. Por eso dice, tropezaron en la piedra de tropiezo, o sea, en Cristo Jesús. Así que la simiente de Abraham sería Cristo, lo explica Pablo en Gálatas capítulo 3. Pero ellos pensaron que la simiente eran ellos, el pueblo de Israel. Tergiversaron las cosas. Entonces Pablo va a hablar de esto. Sí, los judíos fueron elegidos, sí, estaban en este propósito, pero el propósito era en Cristo, no en ellos, no en Israel. Entiéndanlo. Era en Cristo Jesús. Eso es el propósito eterno. Así que te pedían poner fe en Cristo, así que de nada les va a servir. Si son parte de Israel, aunque era el pueblo elegido, sin embargo, si no pusieron cada uno su fe en Cristo, de nada les va a servir. Así que Pablo los va a comparar con el ejemplo de los gentiles. Estos gentiles que estaban totalmente fuera del pacto, fuera de la ciudadanía de Israel, dice verso 13, pero ahora cambio económico, cambio dispensacional. Ahora, otra vez, en Cristo Jesús, porque el plan se mantiene, el propósito eterno se mantiene. La economía en cuanto a la administración de Israel va a cambiar, pero el plan va a continuar. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, o sea, los gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿cómo? Por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la aparente media de separación, aboliendo en su carne las enemistades, porque Pablo les quiere llevar al punto de las enemistades, ya que ellos están rivalizando, están peleando. Ese es el objetivo del autor. ¿Y qué hizo Cristo? Aunque ellos eran el pueblo elegido y ustedes no. Pero ¿qué hizo Cristo por medio del Evangelio y por medio de sí mismo? Bueno, derribó, abolió las enemistades. Ellos tienen que entender que no hay justificación para que anden en rivalidad. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, ojo, no en Adán, no en el hombre, no en una elección arbitraria, no, sino en sí mismo, para crear en sí mismo de los dos, o sea, de Israel y de los gentiles, de los dos, un solo y nuevo hombre. Ahí está. Este es el propósito eterno en Cristo Jesús. Israel, por elección, estaban cerca. Los gentiles, por escuchar el Evangelio, fueron hechos cercanos. Estaban unos cerca, otros estaban lejos, pero ambos son hechos uno. ¿Cómo? Según el propósito eterno en Cristo, por la fe en Cristo. Entonces, no es que los gentiles estén siendo añadidos a Israel, no, ese es un error, sino que Israel, aunque formaba parte de este propósito por su elección, por su administración económica, cada uno de ellos tenía que ejercer fe en Cristo. Y luego los gentiles, aunque no estaban siendo parte de esto, estaban lejos, pero por la fe en Cristo vienen también al mismo cuerpo. Entonces el propósito es colectivo en Cristo, no es individual, quién se salva, quién no, sino es en Cristo el propósito. Por lo tanto, judío que ejerce fe al cuerpo de Cristo, gentil que ejerce fe al cuerpo de Cristo. El propósito es en Cristo Jesús, amados hermanos. De manera que todo aquel que se sume por la fe a Cristo está descansando en ese propósito eterno. Muy bien. Entonces dice, en un solo cuerpo, matando en ellas las... ¿Por qué Pablo insiste a hablar de las enemistades?
por el contexto histórico, porque ellos están en rivalidad, judíos y gentiles están en enemistad. Y Pablo les quiere llevar a este punto, de que se amisten. Ese es el objetivo del autor. El objetivo de Efesios no es, les voy a explicar cómo funciona la salvación, la elección, no. El objetivo de Efesios es, hermanos, ustedes deben llevar a la amistad. Judíos y gentiles deben llegar a la amistad, a la unidad. Eso es el propósito de Efesios. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, acá está la forma, acá está la forma. Mira, 17. Y vino y anunció las buenas nuevas, o sea, el Evangelio, buenas nuevas de paz, a vosotros que estabais lejos, o sea, gentiles, gentiles, a ustedes se les anunció la buena nueva, ustedes que estaban lejos, y a quienes también, y a los que estaban cerca. Ahí está, sin asesión de personas. Ahí está, mano. La palabra de Dios contundente. No hay asociación de personas. El evangelio de la paz se les dio tanto a los que estaban lejos como los que estaban cerca. Los que estaban cerca tenían elección, tenían pacto, tenían, hermanos, un propósito trazado. A través de ellos venir la simiente, pero ellos tenían que poner de manera individual fe en esa simiente. Por eso se les anunció la buena nueva también, porque si ellos estaban elegidos, predestinados, y eso desembocaría en salvación, ¿para qué les darle las buenas nuevas? No tiene sentido. Pero se les dio las buenas nuevas, ¿por qué? Porque la elección y propósito del pueblo de Israel no garantizaba su salvación, sino simplemente el advenimiento del Mesías, y cada uno de ellos tenía que hacer fe en ese Mesías. Por eso se anunció las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Ahora mira, porque por medio de él, Cristo, colectivo, por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿El medio quién es? Cristo Jesús, por medio de él. Pero ¿cómo es que llegamos a Cristo? Ahí lo dice, las buenas nuevas de paz, el poder del Evangelio. A través del Evangelio, el Señor les dio esta puerta abierta. A través del Evangelio, fe en Cristo Jesús. Recuerden, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando ellos pusieron fe en Cristo, por medio de él, pues tienen acceso al Padre. Pero ahí están las tres personas, ¿no? Cristo Jesús, por medio de él, el Espíritu Santo y el Padre. Una salvación, ¿no?, que involucra a las tres personas de la Trinidad en el consejo eterno y divino. El plan se ha trazado así. Este plan se cumple por medio de Cristo Jesús, pero es autentificado, obviamente sellado con el Espíritu Santo, y finalmente se tiene una entrada completa hacia el Padre, o sea, la justicia que Dios demanda, satisfecha por medio de Cristo para todos los de la fe. Muy bien, así que dice ahí, gentiles, ya no sois extranjeros, ya no sois advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Qué interesante, porque antes les dijo que estaban alejados de la ciudadanía, pero ahora son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. A este punto quiere llegar Pablo. Teológicamente los está llevando a la unidad. Son una sola familia por medio del Evangelio. Así de simple. Ahora, vamos al capítulo 3. Y en el capítulo 3 se va a sellar, ¿no?, esta explicación. O sea, Efesios 1, para que tú lo puedas entender, tú tienes que estudiar Efesios 1, 2 y 3 juntos. Es solo, o mejor dicho, una sola unidad de pensamiento. El problema está cuando queremos estudiar Efesios 1 solito. El problema está cuando queremos interpretar Efesios 1, 4 por sí mismo. Ahí viene lo malo, ¿no? Efesios capítulo 3, vamos allá. Y mira cómo Pablo lo va a explicar con manzanitas, con lujos y detalles, ¿no? Por esta causa, ¿ves que está continuando la ilación? Por esta causa, dice yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ahora sí se va a dirigir a los gentiles, ¿te das cuenta? Vosotros, otra vez, mira, la misma línea desde el capítulo 1, vosotros los gentiles. Así, cuando Pablo decía nosotros, eran los judíos, los que estaban cerca. Vosotros, los gentiles, los que estaban lejos, pero han sido hechos cercanos por medio del Evangelio y la sangre de Cristo. Entonces, yo fui hecho prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con, otra vez, vosotros. ¿Ves qué lindo es estudiar la Biblia en su contexto? Qué lindo es estudiar la Biblia en su contexto, ¿no? Vosotros.
que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio. Ahora mira, date cuenta que Pablo habla del misterio. Me fue, dice ahí, me fue, o sea, solo a Pablo, me fue declarado el misterio. Ahora, el asunto es el siguiente. Les hago una pregunta. Aquí Pablo dice, me fue declarado el misterio. Cuando Pablo dice, me fue declarado el misterio, ¿eso quiere decir que el misterio era solo para Pablo? Respóndame en los comentarios. Cuando Pablo dice, a mí me fue declarado el misterio, ¿eso quiere decir que el misterio era solo para Pablo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A mí, dice Pablo, me fue declarado este misterio. Así que el misterio es solo para Pablo. No, dice, no, 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 no. Pero, pastor, ahí está diciendo a mí, no está diciendo al mundo. No dice a los gentiles, dice a mí, así que era solo para Pablo. No, 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 no. Lo que pasa es que Pablo está hablando de una administración, o sea, una mayordomía. Por eso dice, mira, si es que habéis oído de la administración, por si a alguien se le ocurre preguntarme, ¿dónde dice administración? Acá dice, pues no. Si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada. Entonces Pablo cuando dice, a mí me fue declarado el misterio, no está queriendo decir que solo era para Pablo. Es en ese sentido que Pablo, cuando dice en el capítulo 1 de los judíos, fuimos predestinados, fuimos elegidos, escogidos, fuimos predestinados, eso no quiere decir que se cierre la puerta para todos los demás, porque está hablando solo de su administración. Por eso dice, para que fuésemos santos y sin mancha. Porque en el Antiguo Testamento, ¿quién o cuál era el pueblo que fue escogido para ser un pueblo santo y sin mancha, un pueblo de sacerdotes para Dios? A ver, pónganlo otra vez en los comentarios. En el Antiguo Testamento, ¿cuál fue el pueblo que fue escogido para ser santo y sin mancha? Pónganlo ahí. Muy bien, Israel. Muy bien, Israel. Claro que sí. Israel. Ahora, si Israel fue un pueblo escogido para ser santo y sin mancha, díganme ustedes, ¿todos los que pertenecían al pueblo de Israel fueron salvos? Responda ahí. ¿Todos los que pertenecieron al pueblo de Israel fueron salvos? ¿Sí o no? No, no, no. Claro, pues esto es pensar, razonar bíblicamente, porque estamos viendo la evidencia contundente de las Escrituras. Entonces, aunque Israel en el Antiguo Testamento sí fue escogido para ser un pueblo santo y sin mancha, sin embargo, eso no quiere decir que cada uno que pertenecía al pueblo de Israel fueron salvos. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces, esto de aquí, que fuimos escogidos, ¿no? Para ser santos y sin mancha, se refiere al propósito, obviamente, que Dios se había trazado para con Israel, dándoles una economía, una administración, pero que ellos hayan recibido esa administración, ¿sí? No quiere decir que era solo para ellos. Ya lo va a explicar Pedro, en 1 Pedro capítulo 1 también. Pero podemos pensar, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, donde Pablo dice a los judíos que les fue confiada la palabra de Dios. Y podría preguntar otra vez, que cuando dice que a ellos les fue confiada la palabra de Dios, ¿quiere decir que la palabra era solo para ellos? ¿O la palabra era para el mundo entero? ¿La palabra era solo para los judíos, porque les fue confiada a ellos? ¿O era para el mundo entero? Por supuesto que era para el mundo entero. Muy bien, claro que sí. Eso quiere decir que cuando se expresa, les fue confiada la palabra, se refiere a la administración de la palabra. Y eso no involucraba salvación para ellos, ni que la palabra sea solo para ellos, sino que involucraba que ellos iban a administrar temporalmente la palabra. Es igual con Pablo aquí en Efesios, cuando dice que este pueblo de Israel había sido escogido. Muy bien, ellos eran los administradores temporalmente. Pero ahora ha habido un cambio. Ahora dice Pablo, primero a mí me fue declarado, pero no soy yo solo el que va a administrar. No soy el único portador o la palabra no es solamente para mí, este misterio no es solamente para mí. Obviamente lo estoy administrando porque me fue dado una administración. A eso se refiere.
me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ahora mira, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento, otra vez, en el misterio de Cristo. O sea, hay un misterio que se va a revelar. Hay un misterio. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Bueno, Israel, ustedes eran el pueblo elegido, pero no tuvieron nunca la revelación de este misterio. Con razón se pelean con los gentiles porque no han entendido el misterio. ¿Sí? Ahora, no se dio este misterio a conocer antes a los hijos de los hombres como ahora, tiempo presente, cambio de administración. Ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora Dios está revelando algo que no había revelado antes. Por medio de sus santos apóstoles y profetas. Dios está revelando el misterio escondido. Muy bien. Ahora, ¿cuál es ese misterio? Si se dan cuenta, acá hay 2 puntos seguidos. ¿Ven? Eso quiere decir que te va a declarar cuál es el misterio. Este misterio ha estado oculto y ahora ha sido revelado. 2 puntos seguidos. Te va a decir cuál es ese misterio. ¿Cuál es el misterio, Pablo? Que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa. ¡Oh! Claro, ahora tiene sentido el capítulo 1. Porque en el capítulo 1 Pablo decía, nosotros los judíos fuimos predestinados, fuimos elegidos, nosotros estábamos en ese plan, sí, pero no se había revelado un misterio, que los gentiles también iban a recibir la misma herencia, coherederos, iban a ser parte del mismo cuerpo, colectivamente, elección colectiva, y luego iban a participar de la misma promesa. Sí, ¿cómo, Pablo? Si no son elegidos, no son escogidos, están lejos, no son parte del pacto. ¿Cómo? En Cristo Jesús. Muy bien, en el cuerpo de Cristo. ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio. Ahí está. Contundencia bíblica. Amados hermanos, no dice por medio de la elección, por medio de la regeneración previa, por medio de que Dios escogió quién va a ser salvo, quién no. No, señores, Israel tenía la administración, pero fracasaron porque no pusieron fe en la buena nueva. Pero sin embargo, ustedes gentiles que no estaban en ese plan, que no eran escogidos, no eran elegidos, pero por medio del Evangelio, ustedes están en Cristo y como están en Cristo, son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa. Se acabó. Se acabó, amados hermanos. ¿O quieren más? ¿Quieren más? Bueno, acá está. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles que el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Aquí tardará que no le gusta a algunos, dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¡Wow! Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme, ahí está, al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Wow! En quien tenemos seguridad. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos acceso con confianza. Muy bien. ¡Wow! ¿Pero cómo? Por medio de la fe en Él. Ahí está, hermanos. Ya está. Ya está. No dice, pues, tienes acceso porque has sido elegido, predestinado, regenerado previamente. No, tienes acceso por medio de la fe en Él, en Cristo Jesús, al recibir el Evangelio. Por eso, en concordancia con lo que Pablo ya había dicho en resumen en el capítulo 1, si quiere retrocede al capítulo 1, se va a mantener la misma idea. Vamos a ver aquí. Bueno, sí, nosotros tuvimos una herencia por elección. Ya vimos que los gentiles en el capítulo 2 no eran parte de esa herencia, pero en el capítulo 3 dice que recibieron la misma herencia.
Pero en el capítulo 1 habla solo de los judíos. Los judíos tuvimos herencia, habiendo sido predestinados nosotros, los judíos, conforme al propósito que hace. Sí, pues había un propósito. Y nosotros éramos los que administrábamos ese propósito, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, los judíos, los que primeramente esperábamos en Cristo. Pero, cambio, en él también vosotros, gentiles, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál palabra de verdad? Ahí está, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que ahora recibimos la misma herencia, juntamente con el pueblo judío de la fe. ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio. Ya está, hermanos, ya para qué más. Vayamos a la casa a almorzar, ya está esto más que claro. Y siguiendo la relación, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, obviamente ya la teología está muy bien armadita, los gentiles no eran parte del pacto, no eran parte del pueblo, eran ajenos de la promesa, no eran el pueblo elegido, muy bien, pero por medio del Evangelio fueron hechos uno, por medio del Evangelio son herederos, muy bien. ¿Para qué Pablo le dice todo esto? Para llegar a este punto, acá. Yo pues, conclusión, aquí les quiero, esta es la aplicación a la que quiero llegar. Yo pues, preso en el Señor, o sea, el que administra el misterio, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Muy bien, ¿cómo es eso? Bueno, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, colectivamente. Los gentiles por la fe se añadieron al mismo cuerpo. Y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre ¿de qué? De todos, el cual es sobre todos y, ojo, por todos, no solo por algunos elegidos, y en todos. ¡Wow! Bueno, aquí está. Pablo quiere llegar a esta parte. Pablo quiere que judíos y gentiles se reconcilien, que dejen las enemistades. Por eso les explicó esta parte teológica, para que lleguen a la unidad práctica de los hijos de Dios por la fe. Qué sencillo, ¿no? Qué claridad. Y eso que apenas estamos rascando la superficie. ¿Cuál es el punto básico aquí? ¿Solo algunos elegidos van a ser salvos? ¿La salvación es solamente para algunos y no para otros? Se han intentado proponer distintos versículos que aparentemente dicen esto, pero no, hermanos. La Biblia es contundente en esto. Y para eso, pues vamos a ver algo muy interesante. Vamos a la explicación que hace el Señor del Evangelio. Lucas capítulo 8, verso 9 dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, vamos a ver esto acá ya. Sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Ahora, qué interesante, ¿no? Porque son discípulos, pero no entienden. ¿No se supone que si ya fueron elegidos tenían que entender todo? No, ellos no entienden. Bueno, así que les preguntan, ¿no? ¿Qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios. Miren esto. Pero a los otros por parábolas. Ahora, ¿por qué el Señor dice esto? Porque, hermanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, Jesús les habló a los judíos de manera clara. Esto va a estar en Mateo 13. Si tú haces la comparación o el paralelo, del capítulo 1 de Mateo al capítulo 12, también Jesús les habló de manera clara, les ofreció el reino, les dijo arrepentíos, les explicaba todo con manzanitas. Pero ¿qué pasó en el capítulo 12? ¿Recuerdan? Le llamaron Belcebú y rechazan de manera formal a Jesús como Mesías. A partir de ese rechazo, recién Jesús les comienza a dar por parábolas. Por eso que los discípulos se sorprenden. Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué? ¿Por qué les hablas por parábolas? Por eso que en Mateo 13 hay una parte donde dice el propósito de las parábolas, es decir, que sus discípulos no entendían por qué. Y Jesús les explica, porque a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ustedes han creído, pero ellos no. Ellos han rechazado. Entonces, no es que el Señor Jesús comienza directamente
a darle parábolas para que no entiendan. No, les dice primero de manera clara, ellos rechazan y ahora les habla por parábolas. Y ahora te va a explicar. Ese asunto te lo va a explicar. Dice, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Muy bien. Esta es pues la parábola. Ahora viene la explicación. La semilla es la palabra de Dios. Ahí está. En esta parábola, la semilla que el sembrador va soltando a diestra y siniestra es la palabra de Dios. Mira, y los del junto al camino son los que oyen. Presten atención aquí, porque la teología reformada va a decir que nadie puede oír si no ha sido elegido y pre-regenerado. Me anotan eso, ¿eh? Anótenlo ahí. La teología reformada dice que nadie puede oír si no ha sido previamente regenerado, porque solo las ovejas oyen la voz del pastor, ¿no es así? Así que anótenme eso ahí. Pero sin embargo aquí Jesús va a decir que esta semilla que cayó junto al camino representa a los que oyen. Sí la oyen. Otro. Y luego viene el diablo. Oye, espera. Aquí el Señor Jesús sí toma en cuenta al diablo, pero en la teología reformada el diablo está de más porque ya todo el mundo está depravado, nunca va a creer ni va a poder hacerlo, ¿no? Entonces, ¿para qué el diablo trabaja en ellos? No tiene sentido alguno. ¿Vamos a creer la teología reformada o vamos a creer lo que Jesús enseña? Ahora, luego viene el diablo y ¿qué hace el diablo? Quita. El diablo va a quitar. Va a ser, el diablo está loco porque el diablo no puede quitar algo que no se le ha dado. Pues el diablo no puede quitar algo que ellos no pueden recibir. O sea, ¿para qué, diablo? Estás haciendo un trabajo en vano. Pero ¿de dónde lo quita, hermano? ¿De dónde lo quita? De su corazón. Uy, el diablo quita de su corazón. Espera, pero no pueden tener palabra de Dios en sus corazones. No lo pueden, porque son depravados totalmente. Porque no son los elegidos. Porque no pueden hacer nada para creer. Así que no tiene sentido que el diablo les quite y encima les quita de su corazón. ¿Y qué les quita de su corazón? La palabra. Oye, ¿qué tenían en sus corazones? La palabra. Por algo habían oído los que oyen. Pero viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Oye, no que no podían recibir palabra, no que no la podían oír, no que no la podían entender, no que sus corazones estaban totalmente depravados y no entendían absolutamente nada. Pero acá, ¿por qué el diablo quita de su corazón la palabra? Con un propósito. Dice, para que no crean. Uy, Dios mío. Uy, qué preciosa es la palabra, amados hermanos. No hay vuelta que darle. El diablo le quita la palabra que ha sido implantada en ellos, la palabra que les ha sido dada en sus corazones. ¿Para qué? Para que no crean. Pero diablo, si igual no pueden creer, ¿para qué le estás quitando palabra? Si no pueden creer. Entonces el diablo está haciendo aquí un trabajo totalmente absurdo para que no crean. ¿Y qué dice? Y se salve. Amados hermanos, clarita la palabra de Dios, contundencia bíblica. Pastor, ¿dónde estaba este verso? Estaba acá en nuestras Biblias, hermano. Ahí ha estado estos 2000 años. La palabra de Dios, hermanos, es tan sencilla de entender, ¿no? Tan clara. Entonces, ¿quiénes son los del junto al camino? Sí oyeron, había palabra en sus corazones, pero el diablo viene y hace algo. Quita las palabras de su corazón. ¿Con qué propósito? Para que no crean. ¿Y para qué el diablo hace que no crean? Pues para que no se salve. Hermanos, si la depravación total fuera cierta, el diablo estaría contentísimo. Estaría feliz tomándose unas vacaciones. ¿Para qué voy a hacer tan... ¿Para qué los voy a enseguecer? ¿Para qué les voy a quitar palabra? ¿Para qué? Si igual no pueden creer. Igual no pueden creer. Y eso desde nacimiento. Eso ya pasó desde antes de la fundación del mundo. Ya está decretado. Y siempre van a ir a la condenación. Entonces, al diablo le importaría, pues, un comino,
de que estén escuchando y recibiendo palabra, no importa, igual nunca van a creer. Pero hermano, aquí la palabra es clara, contundente, ¿no? Quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ya está. Ahora sí nos podemos ir. Nos podemos ir a la casita. Ahora sí nos podemos ir a la que creo, ¿ah? Creo que ya está suficiente el día por hoy, ¿ah? ¿Qué me dicen ustedes, amados hermanos? Creo que ha sido ya suficiente, ¿ah?